Ana, otro tema que entró también en vigencia en la actualidad, que obviamente también tiene su proceso histórico, es la problemática de la educación o el intento de integración educativa desde el sistema de los yurubá, de los blancos, a las comunidades originarias. ¿Cómo fue el tratamiento en el proceso de investigación de ustedes de esta temática en particular? Vuelvo a hacer un breve raconto, ¿no? En este sentido, cuando digamos, recién estaba haciendo mi llegada a los guaraníes, el tema de la escuela era un tema especialmente difícil. ¿Por qué? Bueno, porque hay que entender que en esta sociedad guaraní, así como en otras sociedades nativas, lo que da poder es el saber. ¿Se entiende? Para nosotros el poder pasa por otro lado, básicamente por los órganos políticos de la administración estatal, lo cual es una mirada totalmente errónea también, ¿no? Hoy por hoy el poder del mercado es muchísimo más importante y hasta definitivo sobre esta tradición, ¿no? Pero bueno, hay un intento de ocultar justamente este hecho instalado en muchos lugares. Ahora, para los guaraníes no existe la posibilidad de que haya una concepción de poder basada en la economía, ¿qué es eso? O basado en el órgano estatal, o en el cacique, o en Burubillá, el que menos poder tiene, si se quiere, aún hoy, ¿no? Entonces, ¿dónde está el poder? ¿Cuál es la fuente de poder? La fuente de poder es el saber. ¿Y cómo se adquiere saber? Siendo consecuente con la propia cultura a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué significaba la escuela blanca? Importar al interior de las comunidades un tipo de saber no guaraní, pero que, por el contrario, daba poder. Entonces, los hijos, otra vez el argumento que yo recogía, los hijos van a terminar creyendo que saben más que los padres. Los hijos se van a separar de los padres, los hijos se van a separar de la cultura guaraní. Había temor por la escuela. Y no está nada mal que hubiera, porque alguna colega brasileña describió a la institución educativa en área indígena como una frontera de avanzada ideológica sobre las comunidades, ¿sí? Es un asunto delicado. De todos modos, los primeros intentos de educación bilingüe en la provincia de Misiones datan de finales de los años 70. Los dos orientados desde la Fundación Dofner, que dependía, digamos, del obispado en ese momento de Misiones, ¿no es cierto?, con sede en el Instituto Montoya. Pero era un bilingüismo falso, en realidad. Los maestros no sabían mbuya, es decir, la lengua mbuya era una lengua desconocida. En realidad era un bilingüismo que se fundaba en el guaraní rural del Paraguay. ¿Sí? Entonces, en realidad, ¿qué teníamos acá? La entrada de la escuela a través de las dos lenguas coloniales. El castellano, al que finalmente se quería llegar, ¿sí? Y el guaraní del Paraguay, que no era más que también otra forma colonial, ¿no es cierto?, de invasión de los espacios coloquiales indígenas. Entonces, a mí, el tema de que se desconociera en la sociedad regional mbuya no me parecía nada mal, porque era una frontera de no penetración, una frontera de guardar el secreto, lo que era deliberación del propio grupo en relación con decidir colectivamente qué hacemos frente a este yurubá que nos invade. Una vuelta de tuerca importante se dio cuando en el gobierno de Néstor Kirchner, a través de un convenio que hace el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, que en ese momento dirigía Daniel Filmus, hace un convenio, digamos, donde interviene UNESCO, el gobierno de Bolivia, por instalar a nivel de proyecto la educación intercultural bilingüe a nivel nacional. Cuando esto se lanzó en Buenos Aires, fuimos convocados muchos antropólogos, líderes indígenas, docentes y auxiliares indígenas y no indígenas al Palacio Pisurno. Éramos más de 1000 personas, creo recordar, y el clima de efervescencia que había alrededor de este proyecto era extraordinario. Fíjate cómo era la reflexión. En realidad, cuando nosotros pongamos, digamos, a nivel regional, en primer lugar, la perspectiva indígena, no solamente la lengua, sino la perspectiva indígena, respecto de la naturaleza, pero también respecto de la historia, respecto de la concepción
de lugar, nuestros propios alumnos no indígenas se van a ver favorecidos. Fíjate vos, la ampliación de derechos en esta escala ideal, casi utópica, que podía hacerse realidad en este acuerdo lanzado por el Ministerio de la Nación, de golpe se convertía en una ventaja que podía beneficiarnos a todos. Lo que ocurrió es que una vez que, digamos, el film sale del Ministerio, el proyecto continúa, pero te diría anémico. A nivel de la provincia de Misiones, que habían empezado con esta experiencia que mencioné, mal diseñada, una experiencia mentirosa, pero que al fin y al cabo era una experiencia, el equipo de EIB, de Educación Intercultural Bilingüe, en Misiones sigue siendo un equipo reducidísimo, con una oficina más pequeña que esta, con dificultades para cubrir todo el territorio y con una avidez cada vez mayor de las comunidades, justamente porque los niños puedan complementar la educación primaria, la secundaria y entrar a la universidad. ¿Sí? En realidad todavía sigue habiendo desistimiento, deserción en la primaria. Algunos, para poder garantizar la secundaria, por ejemplo, si no tienen un colegio cerca, se migran hacia el pueblo más cercano con educación secundaria. Y ahí desisten por las miles de dificultades que encuentran, de las que te voy a decir algo que no le gusta escuchar a la gente de Misiones. El racismo oculto que hay en Misiones, disfrazado por paternalismo y benevolencia, hace que estos muchachos y chicas, ¿sí?, se tengan que retirar. Y finalmente llega un puñadito muy pequeño a la universidad. Y aquí quiero marcar algo también importante que marca el fracaso del proyecto educativo hacia los guaraníes en Misiones. Los que ingresan a la universidad no lo hacen porque tienen el secundario completo en el nivel formal, sino porque lograron el secundario en el ESA, Educación Secundaria Abierta del CITER, o bien porque les aplica la cláusula de que a los mayores de 25 años no se les exige el secundario completo. Y ahí empiezan a transitar otra problemática, porque resulta que el castellano, que el dominio lingüístico que les exige la universidad, ¿sí?, de ningún modo ha sido para ellos accesible en los lugares donde viven. Así como, y esto se lo he dicho en reuniones a profesores, colegas, digamos, de la Facultad de Humanidades, así como no es accesible para un muchacho o una chica de la chacra de San Vicente, San Antonio, el Soberbio. Son niveles lingüísticos, ¿no?, que no circulan ampliamente a nivel social, pero cuyo dominio es tomado como un elemento sine qua non para que prosperen, digamos, en las aulas académicas. Entonces también la universidad, pese a que pone becas de estudio, de pasaje, de fotocopia, etcétera y tal, hace el apoyo económico, no puede, sin embargo, poder levantar esta barrera, que es una barrera social que se construye desde los primeros momentos del pasaje por la institución escolar que hacen los guaraníes de la provincia. Y entonces voy a ser consecuente y te diría también, y de los no guaraníes, lecturas adocenadas, maestros o profesores que escriben mal, que escriben con faltas de ortografía, que tienen pésimo manejo idiomático y que sin embargo son los encargados de la formación de estos jóvenes, digamos, muchachos, chicas, guaraníes y no guaraníes de las zonas rurales, ¿no?, de los pequeños poblados de Misiones. Entonces, una vez más, en la cuestión educativa, cuando pensamos en el tema indígena, guaraní, en el caso concreto de Misiones, volvemos a tropezar con que este es un problema grandote que engloba a toda la ciudadanía joven de nuestro país y que debería exigirnos a nosotros, en los distintos niveles educativos, algo más de reflexión, autocrítica y reconsideración de qué hacemos cuando decimos que hacemos docencia. Ana, para ir concluyendo e integrando un aspecto más también cercano a todo el trabajo con las comunidades originarias de la provincia y la región, a grandes rasgos y haciendo una pequeña mirada a mediano o largo plazo, ¿cuál crees que va a seguir siendo la relación y la situación de nuestras comunidades originarias con el medio ambiente?
Bueno, también en esto hubo una evolución, ¿no es cierto?, desde el concepto de que el equilibrio natural claramente quebrado, porque esto está en la experiencia cotidiana, ¿no es cierto?, de las personas, sean guaraníes o no, que ese equilibrio es nada más que, el desequilibrio es nada más que el signo de grandes apocalipsis que se vienen. Es decir, que hay como siempre esta lectura desde el saber, que es básicamente un saber místico, ¿no? Un saber, diría, más que místico, trascendente. Se piensa, no tienen gran peso estas concepciones trascendentes acerca de la creación, la humanidad, la naturaleza. Pero junto con esta idea de trascendencia está la cuestión práctica también. Ahora, ante la cuestión práctica es poco lo que en realidad pueden hacer. Si uno piensa de qué manera se van resolviendo los problemas de acceso a las aguas limpias, digamos, en las comunidades, o los problemas de acceso a las mercancías de las que dependen cada vez más, es obvio, si no tienen acceso a la tierra, para los alimentos deben cada vez más entrar en la sociedad de consumo. Y esto genera basura. Es la primera vez que uno empieza a ver basurales no biodegradables en las cercanías de los asentamientos indígenas. Entonces, por primera vez uno va a decir que la suciedad, la mugre, los ha alcanzado. ¿Qué mugre los ha alcanzado? Las del hiperconsumismo, la de las empresas que fabrican productos en envases que no se degradan, lo cual aumenta la contaminación del ambiente. Entonces los guaraníes tienen conciencia de esto, pero vuelvo a insistir, no tienen cómo, digamos, operar sobre esto. Son demasiado poderosas, digamos, las líneas a través de las cuales ninguna de estas producciones alcanza a ser controlada y minimizada. Entonces estamos en una gran encrucijada, ¿no?, para la que los no guaraníes quizás tenemos respuestas menos elevadas, digamos, ¿sí?, que aquellas trascendentes, que de última son las que le explican a los guaraníes porque el modo de vida actual es tan profundamente insatisfactorio.